Listo. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, se está viendo la pantalla. Listo. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Mi nombre es María Antonia Cárdenas, soy residente de oftalmología de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y hoy les voy a hablar acerca del desprendimiento de retina. Entonces, vamos a empezar con un poquito de anatomía. Entonces, el vítreo es un gel transparente compuesto principalmente por agua, colágeno y ácido hialurónico. Este ocupa aproximadamente el 80% del volumen del globo ocular y anatómicamente se divide en dos áreas topográficas, las cuales son el vítreo central o el núcleo y el vítreo periférico o cortical. Desde el punto de vista estructural, el gel vítreo está formado por fibrillas de colágeno separadas por moléculas hidratadas de ácido hialurónico. Entonces, la base vítrea es una zona de 3 a 4 milímetros de ancho que se extiende a ambos lados de la hora serrata, en la cual el vítreo cortical se encuentra firmemente adherido. En la base vítrea, las fibras de colágeno son especialmente densas y se insertan firmemente en la retina anterior y la pars plana posterior, creando una zona en forma de anillo que se extiende aproximadamente 2 milímetros por delante y 3 a 4 milímetros por detrás de la hora serrata. Sin embargo, este no solo se adhiere en su base, también presenta uniones firmes con la cápsula posterior del cristalino, los vasos retinianos, el nervio óptico y la fobia. El vítreo cortical periférico se encuentra débilmente adherido a la membrana limitante interna de la retina neurosensorial mediante moléculas de adhesión como la fibronectina y la laminina. Entonces, en el ojo normal existen zonas de adhesión más firmes, entre las que se incluyen la base vítrea, la cual presenta una adhesión muy fuerte. También están las márgenes del disco óptico, los cuales presentan una adhesión moderadamente fuerte. Y la región perifoveal sí tiene como una adhesión relativamente débil, al igual que los vasos sanguíneos periféricos. Entonces, la superficie anterior del vítreo o gel cortical anterior se adhiere firmemente a la cápsula posterior del cristalino mediante el ligamento de Wigger, delimitando el espacio de Berger, que es una zona de transición entre el vítreo y el cristalino. Hacia la parte posterior ya se encuentra la bolsa premacular, que está ubicada justo por delante de la inserción del vítreo en la mácula. Esta estructura disminuye las fuerzas de tracción sobre la mácula durante los movimientos oculares, protegiéndola de tensiones excesivas. Entonces, en esta imagen del OCT podemos ver un área sin señal en la cavidad vítrea situada frente a la mácula que corresponde a la bolsa premacular y está indicada por las puntas de las flechas. El vítreo también se inserta en los bordes del nervio óptico, formando el área de Martegiani, que corresponde a la apertura del canal de Cloquet, que es un remanente embriológico de la arteria hialoidea fetal encargada de nutrir el cristalino primitivo y el vítreo en desarrollo antes de su involución postnatal. Entonces, la mácula es el área central de la retina de unos 5,5 milímetros de diámetro y va a estar situada entre el disco óptico y las arcadas temporales. Contiene varias capas de células ganglionares que representan cerca de la mitad de todas las de la retina. La porción central de 1,5 milímetros de la mácula va a corresponder a la fobia, que está especializada en la visión de alta agudeza espacial y en la discriminación cromática, cuya zona va a ser más profunda. Y aquí también se encuentra la foveola, que contiene conos delgados y densamente agrupados, y en su punto central se va a ubicar el lumbo. Dentro de la fobia va a existir una región libre de vasos retinianos conocida como la zona vascular foveal, el cual se considera el centro de la mácula y constituye el punto de fijación. Alrededor se van a disponer, pues se dispone la parafobia de 0,5 milímetros de ancho, donde las capas retinianas van a ser más gruesas, y la perifobia de 1,5 milímetros, que marca el límite externo de la mácula. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, em, la letra A representa el umbo, que es la parte más central, después está la foveola, después la C es la fobia. Y después entre la zona C y D tenemos la parafobia, entre la zona D y E la perifobia y todo esto va a ser la mácula. Entonces, la retina extraereal, es decir, aquella situada fuera de la mácula, se va a organizar en regiones también concéntricas. Entonces, en su primer lugar se va a encontrar la periferia cercana, un anillo de aproximadamente 1,5 milímetros más allá de las arcadas temporales principales. Más adelante se va a ubicar la retina ecuatorial que rodea el ecuador ocular y finalmente la retina periférica que va a estar localizada anterior a la ecuatorial.
En la periferia extrema, el límite anatómico entre la retina y el cuerpo ciliar se va a denominar hora serrata, que es la zona que va a marcar la transición entre la retina neurosensorial y la pars plana. El borde posterior de la base vítrea se sitúa generalmente entre la hora serrata y el ecuador, y esta es la región donde generalmente se originan la mayoría de los desgarros retinianos. Entonces, la pars plana va a constituir la porción posterior del cuerpo ciliar. Este se va a iniciar aproximadamente 1 milímetro detrás del limbo y se va a extender unos 6 milímetros en dirección posterior, de los cuales los 2 milímetros anteriores van a corresponder a la pars plicata y los 4 milímetros posteriores a la pars plana. Entonces, la hora serrata va a presentar un relieve dentado característico. En esta zona, entonces, existen proyecciones de tejido retiniano denominadas procesos dentados. Estos se van a extender anteriormente sobre la pars plana y entre estos procesos se intercalan las bahías hora, que están aquí representadas por este color azul, que van a representar repliegues epiteliales en forma de muesca de la pars plana entre procesos dentados consecutivos. Además, también pueden observarse pliegues meridionales, que son pequeños pliegues radiales de retina engrosada que se alinean con los procesos dentados. Entonces, la retina va a estar compuesta por 10 capas histológicas. Estas capas van a reflejar la organización funcional de las tres neuronas principales de la vía visual, que son los fotorreceptores, las células bipolares y las células ganglionares. Entonces, inicialmente tenemos el EPR, que es una monocapa de células hexagonales que fagocitan los discos desprendidos, regeneran también pigmentos visuales y forman la barrera hematorretiniana. Después tenemos los segmentos internos y externos de los fotorreceptores. Posteriormente, la membrana limitante externa, donde están las uniones celulares entre fotorreceptores y células de Müller. También está la capa nuclear externa, que va a estar compuesta por los núcleos de bastones y conos. La capa plexiforme externa, donde está la región sináptica entre los fotorreceptores y las células bipolares. La capa nuclear interna, que va a contener los núcleos de las células bipolares amacrinas, horizontales y de Müller. Está la capa plexiforme interna, que es la zona sináptica entre células ganglionales bipolares y amacrinas. Y ya va a estar la capa de células ganglionares, que va a albergar todos los somas de las células ganglionares que van a ser responsables de generar los potenciales de acción. Posteriormente vamos a tener la capa de fibras nerviosas, que va a contener los axones de las células ganglionares que van a converger hacia el nervio óptico. Y por último tendríamos la membrana limitante interna, que ya está hacia el lado del vítreo y va a estar formada por las terminaciones de las células de Müller y va, pues digamos, a delimitar, digamos, este límite entre la retina y el vítreo. Entonces, el EPR es una monocapa de células hexagonales pigmentadas, va a ser continua con el epitelio pigmentario del cuerpo ciliar y del iris y va a cumplir múltiples funciones, entre las cuales está que absorbe la luz, fagocita los segmentos externos desprendidos de bastones y conos, también va a participar en el metabolismo de lípidos poliinsaturados y el retinol, va a formar la barrera hematocular externa, también va a mantener un espacio subretiniano libre de líquido, participa en procesos de reparación y cicatrización y también va a regenerar y reciclar el pigmento visual, todas estas funciones esenciales para la homeostasis de la retina. Ya la membrana de Bruch va a ser la porción basal del EPR, que se va a encontrar adherida a la membrana de Bruch, una estructura que va a ser laminada de 5 capas. Entonces, de adentro hacia afuera, estas capas van a ser la membrana basal del EPR, la zona colágena interna, la capa media de fibras elásticas, la zona colágena externa y la membrana basal endotelial. Entonces, es importante tener en cuenta que con el envejecimiento, esta membrana va a sufrir degeneración progresiva con acumulación de lípidos, materiales oxidados y calcificación. Y ya por último tenemos la coroides. Esta va a nutrir las capas externas de la retina, va a estar irrigada por las arterias ciliares posteriores y se va a organizar en 3 capas, que son la capa de Haller, que es la capa más externa, que va a estar formada por vasos de gran calibre. Después está la capa de Sattler, que es la media, que va a estar compuesta por vasos más pequeños. Y ya la coriocapilaris, que va a ser la capa más interna, y esta es la red de capilares de baja presión encargada del intercambio metabólico con el EPR y los fotorreceptores. Entonces, la coroides va a cumplir funciones metabólicas que van a ser críticas, va a satisfacer hasta el 90% de las demandas de oxígeno de la retina, principalmente de los fotorreceptores.
También va a presentar el flujo sanguíneo más alto por unidad de peso de todos los tejidos corporales. El retorno venoso de la coroides también va a mantener una tensión de oxígeno elevada, lo que va a exponer a las células del EPR a niveles muy altos de oxígeno y por tanto a mayor riesgo de daño oxidativo. Y también el flujo rápido va a actuar como disipador térmico y va a eliminar el calor generado por la absorción de luz. Entonces, vamos a iniciar con las degeneraciones periféricas retinianas inocuas. Estas son cambios degenerativos en la retina periférica que no van a tener ningún tipo de riesgo clínico significativo, es decir, que no predisponen al desarrollo de desgarros ni de desprendimiento de retina. Entonces vamos a empezar por la degeneración microquística. Esta consiste en la presencia de pequeñas vesículas de límites poco definidos sobre un fondo grisáceo blanquecino, lo que hace que la retina afectada parezca engrosada y menos transparente. Entonces se va a originar adyacente a la obra serrata y se va a extender de forma circunferencial y posterior y va a estar presente en la mayoría de los ojos adultos y su extensión va a aumentar con la edad. Entonces se puede ver como esta imagen que tenemos acá. Después tenemos la degeneración en empedrado. Esta se va a caracterizar por la presencia de parches blanco-amarillentos, bien delimitados de atrofia corioretinal focal, que pueden presentar bordes pigmentados por hipertrofia del EPR. Entonces, debido a la ausencia o hipoplasia del EPR, los vasos coroideos de gran calibre pueden ser visibles bajo las lesiones, como lo podemos ver aquí en esta imagen C. Estas se van a localizar típicamente entre el ecuador y la hora serrata y se va a observar en al menos el 25% de los ojos normales. También tenemos la degeneración reticular, también llamada empanal de abeja. Esta va a corresponder a un cambio relacionado con la edad, caracterizado por una red fina de pigmentación perivascular que en ocasiones se va a extender por detrás del ecuador y se puede ver así, pues tiene como este patrón típico de panal de abeja. También están las drusas periféricas. Estas van a ser lesiones pequeñas, pálidas y bien delimitadas que pueden presentarse agrupadas o dispersas, a veces con bordes hiperpigmentados. Entonces, estas van a ser similares a las drusas del polo posterior y suelen aparecer en ojos de individuos mayores. Tenemos otro tipo de generaciones periféricas. Está la oral, que corresponde a variaciones anatómicas normales en la región de la hora serrata y la pars plana, como lo podemos ver aquí en la imagen. Y los snowflakes, que son puntos blanco grisáceos finos, semejantes a copos de nieve, que pueden representar depósitos gliales o de material hialino. Estas degeneraciones periféricas son comunes en adultos mayores y miopes que no requieren tratamiento, pero sí seguimiento oftalmoscópico rutinario. Ahora vamos a pasar a las lesiones periféricas que sí predisponen a un desprendimiento de retina. Y digamos que estos pacientes con este tipo de lesiones deben ser educados sobre los síntomas de DBP y también de desprendimiento de retina, enfatizando la importancia de acudir de inmediato al oftalmólogo si estos llegan a presentarse. Entonces vamos a empezar por la degeneración en la tiz, que quizá es como la más frecuente que podemos encontrar. Esta es una alteración de la interfase vitreoretiniana presente en aproximadamente 6 a 10% de la población general. Es bilateral en un tercio a la mitad de los casos y va a ocurrir con mayor frecuencia en los ojos miopes moderados, aunque también puede observarse en ojos hemétropes. Esta suele desarrollarse en etapas tempranas de la vida con un pico de incidencia entre la segunda y tercera década y presenta cierta predisposición familiar. El riesgo de por vida desarrollar un desprendimiento de retina regmatógeno en un individuo con degeneración en la tiz es de aproximadamente 1%, aunque esta lesión sí está presente en 20 a 40% de los ojos que se presentan con un desprendimiento de retina regmatógeno, por lo que sí digamos que cobra bastante importancia clínica. Entonces, histológicamente, lo que vamos a observar es una discontinuidad de la membrana limitante interna que se va a acompañar de atrofia variable en la retina neurosensorial subyacente, lo que va a reflejar una pérdida de la integridad estructural retiniana normal. Recordemos que la membrana limitante interna va a constituir la capa más interna de la retina y va a separar el tejido retiniano del vítreo y esta se va a interrumpir o adelgazar en las zonas afectadas. Entonces se va a debilitar la arquitectura retiniana y se va a facilitar el contacto anómalo entre el vítreo y la retina.
Entonces, el vitrio suprayacente va a presentar la licuefacción normal que ocurre con la edad. Esto va a disminuir su cohesión interna y pues digamos que en los bordes de la lesión sí van a persistir unas adherencias vítreas que van a ser anormalmente firmes. Entonces, en estas áreas que presentan, digamos que esas adherencias, las fibras colágenas del vitrio cortical se condensan y van a generar una atracción mecánica focal significativa sobre esta retina que ya está adelgazada y que está alterada estructuralmente. Entonces, recordemos que durante un DBP estas fuerzas traccionales pueden superar la resistencia tisular y van a provocar desgarros en los márgenes de la lesión. Y este mecanismo explica la asociación entre la generación en la TIS y el desprendimiento de retina regmatógena. Entonces, en las características clínicas vamos a encontrar lesiones que son ovaladas o lineales, bien definidas, de adelgazamiento retiniano, que van a estar situadas típicamente entre el ecuador y el borde posterior de la base vítrea, con predilección temporal y superior. También vamos a poder ver unos vasos escleróticos blanquecinos que cruzan la lesión formando una red arborescente característica, por eso se le dice pues degeneración en la tiz. Y unos copos de nieve que van a ser estos depósitos blancos derivados de células de Miller degeneradas. Entonces, así como lo vemos en las imágenes, se puede ver una degeneración en la tiza. Entonces, aquí en estas imágenes también podemos ver que ocurre una hiperplasia del EPR en los márgenes, como podemos ver aquí en la imagen C, y también podemos encontrar pequeños agujeros atróficos dentro de las zonas adelgazadas que generalmente no producen complicaciones, pero que siempre tenemos que tener en la cabeza que pueden predisponer al desprendimiento de retina. Entonces, generalmente no se presenta ningún tipo de complicación. Sin embargo, sí pueden desarrollarse desgarros retinianos secundarios a un DBP. En raras ocasiones, aproximadamente en el 2% de los casos, los agujeros atróficos dentro del área de generación pueden producir un desprendimiento de retina y el riesgo siempre va a ser mayor en pacientes jóvenes y miopes. En cuanto al manejo, entonces los pacientes asintomáticos no van a requerir ningún tipo de tratamiento profiláctico, incluso si se identifican pequeños agujeros atróficos. Y el tratamiento profiláctico con láser no está indicado de rutina, ya que el riesgo de desprendimiento de retina secundario sigue siendo muy bajo, pero sí se recomienda educar al paciente sobre los síntomas de alarma y siempre pues como que digamos entregarles la información escrita para que lo tengan pues siempre a la mano. También está el tipo de generación en huella de caracol. Esta se va a caracterizar por la presencia de bandas bien delimitadas compuestas por depósitos blanquecinos finos y densamente agrupados, conocidos como copos de nieve, que confieren a la retina periférica un aspecto de escarcha o superficie congelada. Entonces, algunos autores la consideran un posible precursor de la degeneración en la tiz, dado que comparten características estructurales. Y en esta lesión la tracción vítrea suele ser mínima, aunque los agujeros redondos atróficos son relativamente comunes. Sin embargo, debido al bajo riesgo de progresión a desprendimiento de retina, tampoco se recomienda el tratamiento profiláctico. También está el TOFT vitreoretiniano. Estos son, pues también se conoce como penacho en español. Son pequeñas áreas focales de hiperplasia glial elevada localizados en la retina periférica y asociadas a puntos de tracción o de inserción del vitrio o de las fibras zonulares. Entonces, estas lesiones pueden pasar inadvertidas si no se realiza una evaluación periférica detallada con depresión escleral. Entonces, según sus características anatómicas, los penachos vitreoretinianos se van a clasificar en tres tipos principales, que puede ser penacho retiniano no quístico, penacho retiniano quístico o penacho retiniano por tracción sonular. Entonces, estos, digamos que pueden observarse también hiperplasia del EPR alrededor de las lesiones. Y los penachos quísticos y de tracción sonular, por sus adhesiones vitreoretinianas firmes, pueden predisponer a la formación de desgarros retinianos e incluso al desprendimiento de retina con un riesgo absoluto menor al 2%. Vamos a empezar a hablar entonces de la retinosquisis degenerativa. Esta es otro tipo de lesión predisponente. Es una alteración adquirida de la retina periférica caracterizada por la separación o división de las capas de la retina neurosensorial en una capa interna y otra externa. Entonces se va a presentar aproximadamente en el 5% de la población mayor de 20 años, con mayor prevalencia en individuos hipermétropes.
se va a originar a partir de una degeneración microquística previa en la cual pequeñas cavidades degenerativas coalescen progresivamente, dando lugar a una división del espesor retiniano. En la forma típica, la separación va a ocurrir a nivel de la capa plexiforme externa, mientras que en la retinosquisis reticular, que es menos frecuente, el desprendimiento sí se va a producir en la capa de fibras nerviosas. Como resultado, entonces se van a interrumpir las conexiones neuronales locales y se va a producir una pérdida completa de la función visual en el área afectada. Y estos pacientes suelen ser asintomáticos y los defectos campimétricos son infrecuentes y cuando existen suelen pasar completamente desapercibidos. Entonces, en la clínica podemos observar una elevación retiniana lisa, convexa, delgada e inmóvil. En la superficie pueden observarse también estos copos de nieve, también vasos esclerosados y bandas grisáceas o filamentosas. El desprendimiento de retina es raro, con una incidencia cercana al 1%. Cuando ocurre suele ser asintomática, lentamente progresivo y pocas veces requiere cirugía. Entonces, aquí en la imagen, em, en esta imagen podemos ver una degeneración microquística circunferencial con progresión hacia retinosquisis en los cuadrantes superotemporal e inferotemporal. Y en esta imagen de OCT pues, se ve claramente la separación de las capas retinianas, principalmente a nivel de la capa plexiforme externa. Entonces, el manejo en lesiones pequeñas y periféricas no se requiere revisión rutinaria, sin embargo, en lesiones extensas sí se va a recomendar la observación periódica con fotografía de fondo y campimetría y también OCT si existe extensión posterior. Y la retinopexia o la cirugía se indica solo si hay progresión hacia la fobia o si se asocia con desprendimiento de retina. También tenemos el blanco con presión. Este se refiere a áreas retinianas que adquieren un aspecto blanquecino gris translúcido cuando se aplica indentación escleral. Este fenómeno puede observarse a lo largo del borde posterior de islotes de degeneración en la tiz, degeneración en huella de caracol o en la capa externa de una retinosquisis adherida. Esta es un hallazgo frecuente en ojos normales y puede asociarse con una adherencia anómala o más firme en gel vítreo, aunque no implica necesariamente un mayor riesgo de desgarros retinianos. También tenemos el blanco sin presión. Este va a presentar una apariencia idéntica, pero se va a observar sin necesidad de indentación escleral. Este va a corresponder a áreas de adhesión vítrea condensada, visibles como zonas blanquecinas con bordes bien definidos. Y aunque suele ser benigno, en ocasiones pueden desarrollarse desgarros retinianos, incluyendo desgarros gigantes, especialmente a lo largo del borde posterior de la lesión, por lo que en general se recomienda un seguimiento periódico. Por último, tenemos la atrofia coroidea miópica. Esta se caracteriza por una despigmentación coroidea difusa o circunscrita, frecuentemente acompañada de un adelgazamiento de la retina suprayacente. Suele localizarse en el polo posterior y en la zona ecuatorial de los ojos con alta miopía. Y en estas áreas de retina atrófica pueden desarrollarse agujeros retinianos que ocasionalmente sí pueden conducir a un desprendimiento de retina. Antes de hablar del desprendimiento de retina, es vital comprender el desprendimiento de vitrio posterior, ya que es el evento inicial más frecuente que origina los desgarros retinianos responsables del desprendimiento de retina regmatógena. Entonces, el desprendimiento de vitrio posterior corresponde a la separación del vitrio cortical y de la membrana hialoidea posterior respecto a la retina neurosensorial posterior a la base vítrea. Este proceso se debe a la licuefacción progresiva del gel vítreo, a la que también se le conoce como sinquisis, que genera cavidades llenas de líquido seguida por condensación o sinéresis, lo que facilita el paso del fluido al espacio prerretiniano a través de una dehiscencia en el gel cortical o en la membrana hialoidea posterior. La prevalencia del DVP va a aumentar con la edad, se presenta en menos del 10% de los individuos menores de 50 años, pero afecta hasta a 2/3 de los mayores de 70 años. Aunque suele ser un evento espontáneo, también puede ser inducido por otros factores como la cirugía de catarata, los traumatismos, la uveitis o la fotocoagulación panretiniana. Entonces aquí en la imagen podemos ver un proceso de sinquisis y sinéresis, donde pues se produce como esta licuefacción que va a generar como estas cavidades llenas de líquido que se ven en la imagen A.
Y pues finalmente se va a permitir el paso del fluido al espacio preretiniano y así que se produzca, digamos, el desprendimiento completo del vitrio posterior, como lo vemos aquí en la imagen B. Entonces, este va a ocurrir en etapas progresivas. Primero se va a separar el vitrio perifoveal, luego la fovea y la retina posterior hasta el ecuador, conservando siempre su inserción en el nervio óptico, hasta que finalmente se va a completar la separación hasta la base vitrea anterior. Y este proceso, digamos que puede extenderse durante varios meses. El DBP va a ser el mecanismo más frecuente en la génesis de desgarros retinianos donde la sinersis del vitrio central produce una atracción sobre la retina, lo que puede generar un efecto de espesor completo, habitualmente localizado en el borde posterior de la base vitrea. Entonces, alrededor del 10% de los pacientes con DBP sintomático agudo presentan un desgarro retiniano, proporción que se eleva hasta 60% si existe hemorragia vítrea asociada. Entonces, en los síntomas vamos a tener pacientes con fotopsias se van a producir por tracción mecánica del vítreo sobre la retina o el disco óptico y van a ser estos destellos luminosos tipo arco o relámpago. También están las mioesopsias, que son estas opacidades móviles o los pacientes pues como que los describen como moscas volantes o puntos móviles que van a ser pues digamos más visibles sobre fondos claros. Y estos se deben a agregados colágenos, pues, o sangre o a la liberación de células gliales desde el nervio óptico. También se puede visualizar la presencia de un anillo de Weiss, que va a ser, digamos que, la antigua inserción del vitrio en el disco óptico y puede observarse como una imagen circular flotante. También los pacientes pueden describir visión borrosa o como de un velo difuso, como si tuvieran como una cortina. Esta puede ser secundaria a hemorragia vitrea dispersa o a una hialoides posterior parcialmente desprendida que interfiere con el eje visual. En cuanto a los signos, entonces la membrana hialoidea posterior desprendida puede observarse como una lámina translúcida arrugada en la cavidad vítrea media, detrás de la cual el vitrio se ve ópticamente claro, como podemos ver aquí en esta imagen representada como por las flechas blancas. La hemorragia vítrea puede manifestarse como eritrocitos en el vitrio anterior o pequeños acúmulos intravítreos o sangre prerretiniana con forma de media luna, localizada en el límite del desprendimiento de la hialoides posterior y su presencia va a obligar a buscar desgarros retinianos, ya que 40-90% de los casos con hemorragia presentan uno. También podemos ver presencia de gránulos pigmentarios en el vitrio anterior, conocido como el signo de Schaffer o de polvo de tabaco. Este tiene una sensibilidad del 95% para indicar un desgarro retiniano, ya que implica comunicación entre el EPR y la cavidad vítrea. Y también si se observan células vítreas numerosas, se debe sospechar una ruptura. Entonces aquí tenemos un video de un ejemplo de cómo se ve el signo de Schaffer o de polvo de tabaco, que es muy altamente específico para desprendimiento de retina. Listo. Entonces, en cuanto al diagnóstico, el DBP se va a diagnosticar mediante biomicroscopía con lámpara de hendidura o con la oftalmoscopía indirecta con depresión escleral, evaluando cuidadosamente el fondo ocular hasta la hora cerrada en 360 grados. El OCT también va a permitir identificar la separación entre la hialoides posterior y la retina, y la ecografía modo B ayuda a determinar la extensión del desprendimiento vítreo y descartar un desprendimiento de retina, especialmente cuando la visualización del fondo está limitada por hemorragia. En cuanto al manejo, y esto es probablemente como lo más importante para nosotros como oftalmólogos generales, digamos que este va a depender fundamentalmente de si el DBP se encuentra aislado o complicado con desgarros retinianos o hemorragia vítrea. En la mayoría de los casos, el DBP no requiere intervención, pero sí una observación clínica cuidadosa y siempre, pues, digamos, la educación al paciente debido al riesgo de aparición tardía de rupturas retinianas. Entonces, todo paciente con síntomas de DBP debe ser evaluado dentro de las primeras 24 a 48 horas, especialmente si presenta factores de riesgo como miopía, también antecedente personal o familiar de desprendimiento de retina, pseudofaquia, síndrome de Stickler, que es una colagenopatía, o síntomas como defecto campimétrico, disminución de visión o aumento súbito de mioesopsias.
Cuando se confirma entonces un DBP completo o parcial sin signos de desprendimiento de retina, hemorragia ni pigmento vítreo, el manejo siempre va a ser conservador y expectante. Entonces se realiza revisión a las 2 a 4 semanas, ya que en este periodo pueden aparecer nuevos desgarros traccionales. Si definitivamente no hay factores de riesgo adicionales, el seguimiento puede empezar a espaciarse o incluso no requerir controles adicionales si el cuadro permanece estable. No se va a indicar nunca un tratamiento profiláctico con láser ni crioterapia ante un DVP aislado. Y pues digamos que si ya encontramos una hemorragia vítrea y esta impide la visualización del fondo, entonces sí se van a requerir controles semanales con ecografía, ya que con esta condición, y eso sí como que grábenselo en la cabeza, siempre va a existir un riesgo muy elevado de desgarro, casi el 60 al 90% y 40% de desprendimiento de retina. Entonces siempre se debe aconsejar medidas para reducir la tracción del vitrio sobre la retina y prevenir complicaciones. Debemos decirle a los pacientes que deben evitar movimientos bruscos de cabeza y ojos. También pues, de los ejercicios intensos y maniobras de valsalva. Deben dormir con la cabeza elevada y no frotarse los ojos ni exponerse a traumas oculares. Y pues evitar conducir si persisten pues, las fotopsias o las miopsias. En la educación al paciente, entonces siempre decirles que debe acudir de inmediato al oftalmólogo si presenta aumento súbito de miopsias, nuevos destellos o pérdida del campo visual o disminución de la visión. Y también siempre se le debe informar que el DVP puede ocurrir posteriormente en el ojo contralateral con síntomas similares. Vamos a hablar de los desgarros o rupturas retinianas. Estos van a ser clínicamente relevantes porque van a permitir el paso del líquido vítreo al espacio subretiniano entre la retina neurosensorial y el EPR, originando un desprendimiento de retina regmatógeno. En palabras sencillas, lo que va a pasar es que se va a generar un hueco en la retina que va a permitir que el vitrio ingrese por ahí y separe la retina del EPR. La mayoría se van a originar por tracción vitreoretiniana en zonas de adhesión durante un DVP sintomático. Digamos que aparecen en 1 de cada 5 ojos con DVP y otros van a derivar de atrofia retiniana o de trauma. Y en la población general, casi el 8% presenta desgarros asintomáticos de algún tipo, por lo que pues digamos que esta cifra la tenemos que tener en cuenta. Entonces, para hablar de las características clínicas, los desgarros suelen estar presentes en el momento del inicio de los síntomas de DVP o poco después, y en una minoría, casi hasta el 5%, la formación del desgarro puede retrasarse varias semanas. Entonces, generalmente se localizan en la retina superior y con mayor frecuencia en el hemicampo temporal. Y los desgarros maculares relacionados con DVP van a ser raros y cuando ocurren suelen ser redondos y en ojos miopes. Entonces, los desgarros pueden ser planos o estar rodeados por un manguito de líquido subretiniano. Si el líquido subretiniano se extiende más de un diámetro de disco desde el borde del desgarro, se va a considerar que es un desprendimiento de retina. En general, estos pueden clasificarse en 5 tipos. Están los desgarros en U, los desgarros operculados, los agujeros retinianos, la diálisis retiniana y el desgarro retiniano gigante. Entonces vamos a empezar hablando del desgarro en U. Este va a constar de un colgajo cuyo ápice es traccionado anteriormente por el vítreo, permaneciendo la base adherida a la retina, como lo podemos ver acá. O sea, no sé si alcanzan a ver aquí donde puse el cuadro. El ápice está traccionado anteriormente por el vítreo y la base aquí arriba queda totalmente adherida. Entonces, pues digamos que estos son los desgarros en U. También están los desgarros operculados. Estos van a ocurrir cuando colgajo, perdón, del desgarro en herradura se ha desprendido completamente de la retina, dejando un fragmento retiniano separado dentro del vítreo desprendido, que se denomina opérculo, y un orificio residual redondo u oval en la retina neurosensorial. Entonces aquí podemos ver, pues aquí señalado por esta flechita donde dice opérculo. Digamos que es el fragmento retiniano que se separó por completo y podemos ver aquí también en esta imagen que este es el opérculo y atrás en la retina queda pues digamos que el orificio residual. También están los agüeros retinianos. Estos van a ser redondos, por lo general más pequeños que los desgarros.
y van a conllevar un menor riesgo de desprendimiento de retina. Entonces, cuando ocasionan el desprendimiento, este suele ser poco profundo y de progresión lenta y generalmente mujeres jóvenes y miopes y pueden aparecer también en degeneraciones en la tiza. Ya la diálisis retiniana sí va a ser una rotura circunferencial a lo largo de la hora serrata, habitualmente consecuencia de un trauma contuso. ¿Qué es importante aquí? Que el gel vítreo permanece adherido al margen posterior. Este suele presentarse como una rotura muy periférica, amplia y con borde enrollado regular, como vemos aquí en la imagen señalado por las flechas. Y el desgarro retiniano gigante va a ser un variante del desgarro en U, que por definición va a involucrar 90 grados o más de la circunferencia de la retina. A diferencia de la diálisis, en este caso el gel vítreo sí permanece adherido al margen anterior del desgarro, como podemos ver acá en esta imagen. El tratamiento de los desgarros retinianos aún no está totalmente estandarizado y va a variar según el especialista. En la actualidad se va a preferir una conducta conservadora frente a los desgarros asintomáticos u operculados, priorizando la observación y educación del paciente sobre los signos de alarma de BP y desprendimiento con indicación de consulta inmediata ante nuevos síntomas. Sin embargo, sí existen unos factores que aumentan el riesgo de progresión a desprendimiento de retina como lo son el antecedente de desprendimiento en el ojo contralateral, la miopía, la cirugía de catarata, la historia familiar o pues antecedente de colagenopatía como el Marfan, el Stickler y el Ehlers-Danlos. También pacientes que tengan desgarros sintomáticos por DBP agudo. También pacientes que tengan desgarros grandes, contracción persistente o superiores. em, Pacientes que tengan presencia de pigmento perilesional y los agujeros redondos y desgarros con tracción resuelta van a ser más estables y la faquia continúa siendo un factor de riesgo pues muy relevante. Entonces quise hacer esta diapositiva que es como, pues digamos que una división de pues digamos que a qué desgarros se les debe correr y a cuáles no. Entonces, pues como paso cero, hay una regla de oro, siempre descartar desprendimiento de retina. Recordar que si hay líquido subretiniano que se extiende más de un diámetro de disco desde el borde del desgarro, es desprendimiento y se debe manejar como un desprendimiento de retina, no solamente hacer profilaxis del desgarro. Entonces, ¿a quiénes se les hace tratamiento ya? O sea, una profilaxis inmediata con láser o crioterapia. Pacientes que tengan una diálisis aguda sintomática, un desgarro en un sintomático y agudo, ya que hasta el 90% evolucionan a desprendimiento de retina y el tratamiento va a reducir el riesgo a 5%, por lo que sí se va a requerir una intervención urgente. También pacientes que tengan desgarros retinianos sin desprendimiento de retina establecido, pacientes con desgarros traumáticos y cualquier desgarro sintomático con hemorragia vítrea o el signo de Schaffer. También, bueno, en otra categoría tenemos a los que se les debe considerar el tratamiento según el riesgo, el contexto y la posibilidad de seguimiento. En estos casos tenemos pacientes con desgarros operculados agudos sintomáticos, sobre todo si es un desgarro superior, grande, contracción persistente o hay hemorragia vítrea. También pacientes con desgarros en U asintomáticos. Que tengan miopía, que tengan latiz, que sean pseudofáquicos o afáquicos, también antecedentes de desprendimiento de retina en el ojo contralateral o que digamos que no les vamos a poder hacer un seguimiento. Y también pacientes con diálisis asintomática, digamos que no hay un consenso, pero se podría considerar si la diálisis es grande, posterior, progresiva o pues si se presenta el desprendimiento de retina asociado. Y tenemos otros pacientes que observamos, a los cuales no les mandamos tratamiento, que son los pacientes con agujeros retinianos asintomáticos sin líquido subretiniano y pacientes con agujeros operculados asintomáticos en los cuales no hay tracción residual y tampoco haya factores de riesgo. Entonces, en las técnicas de tratamiento tenemos dos, se pueden tratar con láser o crioterapia. En la mayoría el láser va a ser preferible por su precisión, menor daño colateral y menor riesgo de membrana epirretiniana. La crio puede preferirse en múltiples desgarros contiguos, también lesiones extensas o medios turbios o pupilas pequeñas.
Y digamos que estos dos son métodos profilácticos cuyo objetivo va a ser inducir una adhesión corioretinana alrededor del desgarro para así evitar el paso del líquido vítreo al espacio subretiniano. Entonces, en la retinopexia con láser, el principio terapéutico es la fotocoagulación térmica, que va a generar una necrosis coagulativa localizada del EPR y la retina externa, seguida por una reacción inflamatoria y fibrosis que consolidan una cicatriz adhesiva en 7 a 10 días. Se va a realizar bajo anestesia tópica, se va a utilizar láser de argón o de diodo aplicado con lente de 3 espejos o con oftalmoscopio indirecto, delimitando el desgarro con 2 a 3 filas de impactos confluentes. Entonces, aquí podemos ver la evolución de un desgarro retiniano. Entonces, en la imagen A vemos pues el paciente al momento de la presentación, se observa el desgarro con su borde libre traccionando hacia el vítreo y el líquido subretiniano circundante aquí en esta esquina inferior. En la imagen B, entonces, es inmediatamente después de la retinopexia con láser, evidencia, digamos que los impactos de fotocoagulación que delimitan el desgarro. Ya la imagen C es después de una semana, se va a apreciar la absorción parcial del líquido subretiniano y el inicio de la cicatrización corioretiniana. Y finalmente en la imagen D, al mes de tratamiento, ya se observa la completa resolución del líquido subretiniano y una adhesión corioretiniana sólida, confirmando el éxito del tratamiento profiláctico. Por otro lado, la crioterapia va a actuar por necrosis celular inducida por congelación, lo que va a provocar una inflamación local que también culmina en una cicatriz corioretiniana firme. Entonces se va a aplicar mediante una sonda de crioterapia colocada sobre la esclera bajo visualización indirecta, produciendo un blanqueamiento retiniano visible que indica el grado adecuado de congelación. Ahora sí, vamos a entrar en materia acerca del desprendimiento de retina. Este se va a referir a la separación de la retina neurosensorial del EPR, que va a conllevar a la acumulación de líquido subretiniano en el espacio potencial entre ambos. Los desprendimientos se van a clasificar en regmatógenos traccionales y exudativos. Vamos a hablar, digamos que, de cada uno de ellos. Entonces, aquí vemos una imagen donde podemos ver el espacio potencial entre la retina neurosensorial y el EPR, donde se va a acumular el líquido subretiniano en el desprendimiento de retina, va a separar estas dos capas y así se va a generar el desprendimiento de retina. Entonces vamos a empezar con el desprendimiento de retina regmatógeno. La palabra regmatógeno proviene del término griego regma, que significa rotura. La fisiopatogenia de este tipo de desprendimiento va a implicar fuerzas de tracción vitreoretinianas que generan una rotura retiniana de espesor completo. Y a través de esta rotura, entonces el vítreo licuado va a penetrar en el espacio subretiniano produciendo la separación de la retina neurosensorial del EPR subyacente, como podemos ver aquí en la imagen. Entonces, siempre que piensen en desprendimiento de retina, es, pues, digamos que la separación de la neuroretina con el EPR y pues ingresa, digamos que todo este líquido en ese espacio potencial entre ambos y pues así se va a producir pues la acumulación del líquido subretiniano. El desprendimiento de retina regmatógeno total se refiere a la separación de toda la retina, mientras que el subtotal va a implicar el desprendimiento de la mayor parte de ella. La incidencia anual de desprendimiento de retina regmatógeno es de 12,6 sobre 100.000 en población mayoritariamente blanca. El riesgo individual va a aumentar con la miopía alta, los antecedentes familiares de desprendimiento de retina, la rotura o desprendimiento en el ojo contralateral, el DVP reciente, la pseudofaquia o la faquia, también el trauma, las lesiones periféricas de alto riesgo y las degeneraciones vitreoretinianas. Aproximadamente el 40% van a ocurrir en miopes y el riesgo va a crecer con el grado de miopía. Y en estos ojos son más frecuentes la degeneración vítrea, el DVP, los agujeros y las lesiones predisponentes como el latiz y la baba de caracol. Y también la cirugía de catarata con pérdida vítrea y capsulotomía láser posterior incrementan el riesgo, particularmente en miopes altos. Entonces, el desprendimiento de retina requiere casi siempre dos condiciones, que van a ser la rotura retiniana y el acceso de vítreo licuado al espacio subretiniano, más la tracción vitreoretiniana que va a mantener abierto el desgarro. Aún con rotura, un desprendimiento de retina casi nunca se produce si el vítreo no está licuado y no hay tracción.
La distribución de las roturas van a ser 60% superotemporal, 15% superonasal, 15% inferotemporal y 10% inferonasal. Por lo tanto, se debe explorar con especial detalle siempre el cuadrante superotemporal si no se encuentra la rotura inicial. Y también es importante tener en cuenta que aproximadamente el 50% tiene más de una rotura, a menudo dentro de 90 grados entre ellas, entonces pues esto siempre debe buscarse. Existen las reglas de Linkoff. Estas derivan de un análisis retrospectivo de más o menos 1000 casos de desprendimiento de retina regmatógeno y permiten predecir la localización de la rotura primaria basándose en la configuración del líquido subretiniano y la distribución del desprendimiento. Entonces se reporta que estas reglas se cumplen en más o menos 96% de los desprendimientos de retina regmatógenos primarios. Y estas reglas lo que van a hacer es que van a ayudar al oftalmólogo a guiar la exploración periférica de la retina cuando la rotura no es fácilmente visible, especialmente antes de cirugía vitreoretiniana. Sin embargo, estas no son siempre aplicables, por ejemplo, en roturas posteriores, en DVP incompleto, en medios opacos o miopías altas con difuminado contraste retinocoroideo, pues sí como que no nos funciona mucho. Vamos a hablar de ella rápidamente. Cuando vemos un paciente con desprendimiento de retina inferior, que va a ser aquí representada pues, por el color azul, con niveles iguales de líquido subretiniano, que va a estar, digamos que aquí, pues representado por por estas lineecitas. A ambos lados del disco óptico, la rotura retiniana primaria se va a localizar en la porción inferior, aproximadamente a las 6 en punto. Entonces, siempre que vamos como este patrón, debemos buscar la rotura retiniana primaria aquí en la parte inferior. Ya cuando un desprendimiento de retina inferior poco elevado, en el que el líquido subretiniano es ligeramente más alto en el lado temporal, como lo podemos ver aquí, la rotura retiniana primaria se ubica en el cuadrante inferior de ese mismo lado. Si es un desprendimiento de retina regmatógeno inferior buloso, entonces la rotura retiniana primaria se va a localizar generalmente por encima del meridiano horizontal. Por otro lado, si es un desprendimiento de retina regmatógeno difuso con una cuña de retina superior a una adherida desde el disco óptico hasta la hora serrata, como lo podemos ver aquí representado pues, por el color rosado, ya que digamos que la rotura primaria se va a encontrar en el cuadrante nasal superior, el líquido subretiniano va a rodear el disco óptico y luego va a ascender por el lado temporal hasta alcanzar el nivel de la rotura primaria, entonces digamos que la rotura va a estar incluida aquí en la zona de desprendimiento. Ya si es un desprendimiento de retina regmatógeno subtotal con una cuña superior de retina adherida, como lo podemos ver aquí por este pequeño pedazo rosado, la rotura retinaria primaria se va a localizar en la periferia cerca del borde más alto del desprendimiento. Y ya si es un desprendimiento de retina regmatógeno difuso con una cuña inferior de retina adherida desde el disco óptico hasta la hora serrata, como lo podemos ver aquí, entonces la rotura primaria se va a encontrar cerca de la posición de las dos en punto y el borde inferior del desprendimiento corresponde al lado de la rotura. Alrededor del 60% de los pacientes van a presentar fotopsias y neoesopsias como síntomas prodrómicos, usualmente relacionados con un DVP agudo. Luego aparece un defecto campimétrico periférico en forma de cortina que puede avanzar hacia la visión central. Este defecto puede desaparecer al despertarse por reabsorción del líquido subretiniano durante el reposo y reaparecer más tarde en el día. El cuadrante donde inicia el defecto indica por lo general que la rotura está en el cuadrante opuesto y la pérdida de visión central ocurre cuando el líquido subretiniano ya compromete la fobia o en raros casos por un desprendimiento buloso extenso que bloquea el eje visual. Entonces, en los desprendimientos extensos también podemos observar un defecto pupilar aferente relativo, indicador de disfunción severa de la retina neurosensorial. También la presión intraocular suele estar en unos 5 milímetros por debajo del ojo contralateral. Podemos encontrar el signo de Schaffer, también la hemorragia vítrea y la presencia de células inflamatorias. Y las roturas retinianas van a aparecer como discontinuidades rojizas por el contraste con la coroides. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que la morfología retiniana varía según la antigüedad del desprendimiento y la presencia o ausencia de proliferación vitreoretiniana, como veremos a continuación. Entonces, si tenemos un desprendimiento de retina regmatógeno reciente,
el desprendimiento va a presentar una configuración convexa y un aspecto ligeramente opaco y corrugado debido al edema retiniano. Entonces lo podemos ver aquí como que la retina se va a ver como arrugada. Se observa también pérdida del patrón coroideo subyacente y los vasos retinianos se ven más oscuros que en la retina plana. Entonces el líquido subretiniano se va a extender hasta la hora serrata, puede observarse un pseudo hueco macular debido a la delgadez de la fobia. Y en la ecografía modo B, la retina y el vítreo muestran buena movilidad, característica, digamos que la más importante de un desprendimiento reciente, o sea, la retina es móvil todavía. Ya si tenemos un desprendimiento de larga evolución, entonces el adelgazamiento retiniano secundario atrófico es un hallazgo característico. Pueden desarrollarse quistes intrarretinianos cuando el desprendimiento ha estado presente alrededor de un año. También son comunes las líneas de demarcación subretiniana que van a ser producto de la proliferación de células o del EPR en la unión entre la retina aplicada y desprendida, y estas van a aparecer aproximadamente a los 3 meses de evolución. Vamos a hablar de la vitroretinopatía proliferativa. Esta va a describir un proceso patológico aberrante en el que se van a formar membranas epirretinianas y subretinianas tras un desprendimiento de retina regmatógeno. Estas membranas lo que van a hacer es que van a ejercer tracción sobre la retina, provocando un redesprendimiento o fallos de reaplicación. Se va a presentar en aproximadamente 5 a 10% de los casos de desprendimiento, por lo que va a constituir la complicación más frecuente y grave y una causa principal de fracaso quirúrgico tras su reparación quirúrgica. Entonces, para hablar de la fisiopatología, la proliferación vitroretiniana se va a considerar un proceso anómalo de cicatrización tisular tras un desprendimiento de retina. Durante un desprendimiento de retina regmatógeno, entonces recordemos que se produce la separación de la neuroretina del EPR y se genera isquemia y muerte celular debido a la pérdida del flujo coroideo, lo que va a desencadenar una ruptura de la barrera hematorretiniana. Esta alteración entonces va a permitir la infiltración de factores quimiotácticos y mitogénicos que van a estimular la proliferación y migración celular, también el depósito de matrices extracelular y la contracción de membranas fibrocelulares. El vítreo también va a actuar como un reservorio de mediadores inflamatorios y factores de crecimiento. Y esto va a generar, digamos que la formación de membranas contráctiles que van a generar tracción tangencial o anteroposterior. Y el resultado entonces va a ser una retina rígida, plegada o acortada con una reapertura de las roturas previas o aparición de nuevas, comprometiendo, digamos que todo el éxito anatómico y funcional del tratamiento. Entonces, esta va a tener una clasificación. En el grado A, entonces va a ser mínimo. Podemos ver una dispersión de pigmento vítreo, también turbidez leve del vítreo y grumos pigmentarios en retina inferior. Ya en el grado B, entonces va a ser moderado. Vamos a poder ver arrugamiento superficial retiniano, rigidez, tortuosidad vascular y bordes enrollados de las roturas. Y las membranas van a ser finas y poco visibles. Y ya el grado C va a ser avanzado. Aquí sí vamos a poder ver pliegues de espesor completo con bandas fibrosas, también condensación vítrea y tracción intensa. Y puede ser anterior o posterior y ahí va a estar expresado en horas de reloj. Y ya en etapas avanzadas, entonces la retina sí va a adoptar una configuración en embudo, como lo podemos ver aquí, y va a perder movilidad. El manejo es principalmente quirúrgico mediante vitrectomía pars plana con remoción de membranas epirretinianas y subretinianas, también peeling de la membrana limitante interna para reducir la recurrencia. También se va a hacer retinotomía o retinectomía relajante si existe acortamiento retiniano. Se hace uso de líquidos perfluorocarbonados para estabilizar la retina durante la cirugía, y se hace un taponamiento interno con gas expansible o aceite de silicón. El pronóstico va a depender de la extensión del daño y el compromiso macular, y aún con reaplicación anatómica exitosa, la agudeza visual suele estar muy limitada por la degeneración fotorreceptoral y la glía reactiva. En cuanto al desprendimiento de retina regmatógeno, entonces la meta fundamental del tratamiento quirúrgico es restablecer la continuidad anatómica entre la retina neurosensorial, el EPR y la coroides, permitiendo que se forme una adhesión corioretiniana permanente. Esto se logra creando una inflamación localizada alrededor de cada rotura, que puede ser con láser o crioterapia, y cerrando el desgarro mediante una de las tres estrategias que van a ser la indentación escleral, la vitrectomía pars plana o la retinopexia neumática.
Existen unas indicaciones de urgencia, entonces en los desprendimientos agudos con mácula aplicada, la cirugía debe realizarse de forma urgente para prevenir que el líquido subretiniano avance hacia la fobia. Si hay hemorragia vítrea densa también que impida ver el fondo y la ecografía muestra un desprendimiento de retina subyacente, el paciente también debe operarse lo antes posible. Y como perla clínica, entonces si la mácula está amenazada, la cirugía es urgente. Y si ya pues hay un desprendimiento macular, los mejores resultados visuales se obtienen si el paciente se interviene dentro de las primeras 72 horas. Entonces la retinopexia neumática va a ser el uso de una burbuja de gas expansible que puede ser de hexafluoruro de azufre o perfluoropropano, que va a ejercer una presión interna sobre la rotura retiniana, ocluyéndola temporalmente. Entonces la retina se va a reaplicar y posteriormente se va a realizar sellado con láser o crioterapia alrededor del desgarro para lograr la adhesión permanente. En las indicaciones entonces están los desprendimientos regmatógenos no complicados con rotura única o grupo de roturas pequeñas, también ausencia de vitreoretinopatía proliferativa avanzada o hemorragia vítrea y pues obviamente que el paciente sea capaz de mantener la posición cefálica estricta durante varios días para mantener el contacto burbuja-rotura. Entre las ventajas, entonces es mínimamente invasiva y es ambulatoria, preserva la anatomía ocular, también hay una recuperación rápida y de bajo costo. Y las limitaciones que no es útil para roturas inferiores o múltiples separadas, que requiere alta cooperación del paciente y la eficacia sí es menor que otras técnicas. El cerclado escleral es la colocación de un implante de silicona suturado a la esclera que intenta la pared ocular hacia adentro y va a aproximar la retina neurosensorial al EPR, permitiendo su reaplicación y reduciendo la tracción vitreoretiniana. Entonces va a ser una peritomía conjuntival, se localiza precisamente las roturas, en esta zona se aplica la crioterapia, se hace la sutura del implante escleral y pues hay, digamos que un paso que es opcional, que es el drenaje del líquido subretiniano, el cual puede realizarse externamente a través de la esclera. Sin embargo, algunos cirujanos prefieren evitarlo por el riesgo de perforación o encarcelamiento retiniano. Entonces aquí podemos ver una imagen, hay una indentación producida por un explante radial y aquí en la imagen B una indentación producida por un explante circunferencial. Y aquí pues digamos que se observa un agujero macular de espesor completo. Entonces, las indicaciones, los desprendimientos de retina fáquicos o pseudofáquicos tempranos sin vitreoretinopatía proliferativa significativa, los desprendimientos causados por roturas periféricas bien localizadas y también en diálisis retinianas postraumáticas es la técnica de elección. Entre las ventajas, entonces está una alta tasa de reaplicación, más o menos el 90%, que es una técnica que preserva el vítreo y el cristalino, tiene un efecto duradero por lo que es útil en jóvenes y pues en pacientes sin desprendimiento de vitrio posterior completo. Las limitaciones, si es que es una técnica más invasiva, con un tiempo quirúrgico prolongado, si requiere, digamos que más experiencia por el cirujano y hay menor efectividad si hay múltiples roturas o vitrio licuado. Y entre las complicaciones, entonces que el paciente presente diplopia o limitación de la motilidad ocular, también hipotonía o isquemia del segmento anterior, extrusión o infección del implante y también edema macular cistoide o membrana epirretiniana. Entonces aquí podemos ver algunos tipos de las complicaciones y podemos ver que pues digamos que la extrusión del implante es una de las complicaciones pues que se puede presentar en este tipo de técnica quirúrgica. Vamos a hablar del desprendimiento retina traccional. Esta es la segunda forma más común de desprendimiento de retina y se va a producir debido a una tracción vitreoretinal que mecánicamente tracciona y separa la retina del EPR subyacente. Entonces, las principales causas van a ser la retinopatía proliferativa diabética, la ROP, la proliferación vitreoretinal y los traumatismos penetrantes del segmento posterior. Y algunos desprendimientos van a combinar elementos regmatógenos y traccionales, como ocurre en la retinopatía diabética proliferativa, la vitreoretinopatía proliferativa y los traumatismos oculares penetrantes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces se origina por la contracción progresiva de membranas fibrovasculares que se desarrollan sobre amplias zonas de adherencia vitreoretiniana, a diferencia del DVP agudo que se observa en el desprendimiento regmatógeno. En los ojos diabéticos, el DVP va a ser gradual e incompleto. Y digamos que esta fuerte unión del vítreo cortical a estas áreas de proliferación fibrovascular va a impedir su separación completa
y en los pocos casos en el que el DBP llega a completarse, los neovasos se avulsionan y el desprendimiento no va a progresar. De esta manera, lo que se va a generar es una tracción vitreoretiniana del vitrio, pues que queda como pegado a la retina y se va a ver como una membrana que va a ser clínicamente visible, como lo podemos ver aquí en la imagen, compuesta por fibroblastos, células gliales y el EPR con capacidad contráctil y va a ser responsable de esas fuerzas de tracción que finalmente van a desprender la retina. Entonces, este va a ser asintomático en fases iniciales, ya que, pues recordemos que la tracción vitreoretiniana va a progresar lentamente y sin DVP agudo, y el defecto campimétrico va a ser gradual y va a permanecer estable durante largos periodos. Y entre los signos clínicos, entonces, configuraciones cóncavas, no existen desgarros, la movilidad retiniana va a ser marcadamente reducida y no vamos a ver ningún tipo de líquido subretiniano móvil. El líquido subretiniano va a ser superficial y raramente se va a extender hasta la hora serrata. Va a ocurrir una mayor elevación retiniana en las zonas de tracción, como podemos ver aquí en la imagen. Y pues digamos que si hay rotura, entonces ya hablamos de un DR traccional regmatógeno y va a progresar rápidamente. Finalmente vamos a hablar del desprendimiento de retina exudativo. Este se va a caracterizar por la acumulación de líquido subretiniano en ausencia de desgarros o tracción. Va a ocurrir en múltiples enfermedades vasculares, inflamatorias o neoplásicas que afectan la retina, el EPR o la coroides, donde el líquido extravascular se va a acumular bajo la retina y va, pues digamos que, a producir esta separación. Mientras el EPR sea capaz de bombear el exceso de fluido hacia la circulación coroidea, el desprendimiento no se produce. Sin embargo, cuando este mecanismo se ve sobrepasado o comprometido, sí se va a acumular líquido en el espacio subretiniano y se va a producir la separación del EPR y de la retina neurosensorial. Entonces, entre las causas frecuentes están los tumores coroideos, como el melanoma, el hemangioma o la metástasis. Y es importante aquí que debe asumirse que todo desprendimiento de retina exudativo es de origen tumoral hasta que se demuestre lo contrario. También tenemos otro tipo de causas que son menos frecuentes como la inflamación, también las causas iatrogénicas, la neovascularización coroidea con acumulación subretiniana de líquido en el polo posterior, la coroidopatía hipertensiva como se ve en casos de preeclampsia o eclampsia y también en casos idiopáticos como en el síndrome de fusión uveala. Entonces, en los síntomas no hay fotopsias porque no existe una tracción vitreoretiniana, pero sí puede haber miodesopsia si hay vitreitis. Los defectos del campo visual van a desarrollarse bruscamente y progresan rápidamente. Y entre los signos, entonces sí tenemos desprendimientos con configuraciones convexas, similares al desprendimiento de retina regmatógeno, pero con unas superficies lisas y la retina no se va a ver arrugada. Esta retina va a ser altamente móvil, mostrando el fenómeno del líquido desplazable. Esto quiere decir que el líquido se va a acumular en la parte inferior cuando el paciente está de pie y al acostarse se va a desplazar a la retina superior, como podemos ver aquí en la imagen A y B. Y pues digamos que las causas, por ejemplo, pues si fuera un tumor coroideo, puede observarse en el fondo o mediante ecografía modo B. El tratamiento pues siempre va a depender de la causa subyacente y también pues tenemos la vitrectomía pars plana. Esta lo que va a hacer es que va a eliminar el vítreo traccionante y opaco y va a permitir acceder a los desgarros desde el interior, aplicar láser endofotorretiniano, drenar el líquido subretiniano y colocar un taponador interno de gas o silicona. El objetivo entonces siempre va a ser remover el vítreo central y posterior, liberar las membranas epirretinianas y fibrovasculares y cerrar los desgarros. Entonces la técnica va a ser con tres puertos transesclerales, donde uno es la infusión, otro es la luz y el otro es el vitreótomo. Se realiza pues vitrectomía central y periférica con inducción de DBP si es necesario. Se hace el drenaje activo del líquido subretiniano por el desgarro o por retinotomía. Después se realiza la fotocoagulación endoláser perilesional y finalmente se hace el taponamiento con gas expansible o aceite de silicón. Entre las indicaciones, entonces, pues pacientes con desprendimientos de retina regmatógenos con hemorragia vítrea, desgarros gigantes o vitreoretinopatía proliferativa, también desprendimientos traccionales diabéticos que amenazan o involucran la mácula, desprendimientos combinados traccional o regmatógeno y también pacientes con traumas penetrantes con riesgo de tracción o cuerpo extraño intraocular.
Entre las ventajas, entonces te va a permitir acceso directo y control completo de la retina, también combinar con extracción del cristalino o aceite de silicón si es necesario, y pues también hay alta tasa de éxito anatómico en los casos complejos. Entre las limitaciones, entonces pues por obvias razones tiene mayor costo y también pues se requiere equipamiento especializado. También hay riesgo de catarata acelerada en pacientes fáquicos y puede requerir cirugía adicional para retirar el taponador. Y entre las complicaciones, entonces tenemos hemorragias intraoculares o coroideas, hipotonías o hipertensión ocular por gas expansible o silicón, también vitreoretinopatía proliferativa recurrente o nuevos desgarros iatrogénicos, una catarata nuclear progresiva y la inflamación que va a ser frecuente en los pacientes diabéticos. Y eso era todo lo que les tenía para hoy. Muchas gracias. María Antonia, súper buena la revisión. Gracias, doctora. Este tema es extenso, es muy largo, pero lo abordaste súper bien. Cosas para tener en mente. Lo que mencionaste de los tipos de desprendimiento de retina, siempre reumatógeno y traccional, el tratamiento es cirugía. En desprendimiento seroso, hay, digamos que más se da es tratamiento a la causa del, del desprendimiento. Por ejemplo, si son inflamaciones, pues dar esteroides endovenosos, ¿cierto? Normalmente esos desprendimientos serosos los retinólogos no se meten mucho a operar, ellos son más conservadores en esos desprendimientos. Ahora, lo que vos decías, lo que nos sirve a nosotros como oftalmólogos generales, ¿cierto? Tener en cuenta los desprendimientos de vítreo posterior sintomáticos. Entonces esos pacientes necesitan súper buena valoración con dilatación de pupila, con evaluación del polo posterior y de la periferia de la retina. De pronto, ¿ustedes ahorita han tenido algún acercamiento con consulta de retina o algo, algunos, en alguna rotación? No, creo que pues Mm. aquí en primer año todavía no. Pues lo que No alcanza mucho, a ver ok. en urgencias que llegue de retina o algo. Ah, bueno, súper. Entonces, esos pacientes súper bien dilatados y evaluar muy bien la periferia de la retina. Y lo que tú decías, entonces, de acuerdo a lo que vamos encontrando en el examen oftalmológico, pues hacerle seguimiento a los pacientes, ¿cierto? Digamos que nosotros como oftalmólogos generales estamos en la capacidad de hacer una fotocoagulación láser retinal de un desgarro retinal que consideremos que sea en herradura, que esté sintomático, agudo, podemos hacerlo con toda tranquilidad. Por supuesto, si tenemos la oportunidad de tener los retinólogos cerca, pues nos apoyamos siempre en ellos, pero digamos que la idea es que tengamos las habilidades para hacer diagnóstico y manejo de desgarros retinales sintomáticos, ¿sí? Y ya, y lo que tú decías, la educación al paciente es súper importante, signos de alarma. Entonces, si aumentan las miopsias, y porque los pacientes al final lo que dicen es que estoy viendo telaraña o estoy viendo mosca o estoy viendo puntos, y uno decirles es que yo no tengo cómo quitarle eso. O sea, yo no tengo cómo quitarle eso, no hay una gota que le vaya a quitar eso. Su cerebro se va a acostumbrar a verlos y va a haber días que los ve y va a haber otros días que no los ve. Pero los signos de alarma es que le aumenten mucho, que vea flashes o que haya una disminución de la visión. Si le pasa eso, tiene que venir urgente, ¿listo? Entonces la educación al paciente es súper importante. Me ha pasado inclusive a mí hasta en mi familia. Una tía mía un día dice que, ay, estoy viendo mosquitas. Y yo le dije, ve, ¿estás viendo luces? Sí, yo, mi hija, corra, que vive en otro país. Se me va ya por un oftalmólogo y tenía su desgarro retinal. Entonces los pacientes tienen que estar muy educados para, digamos, para coger todas estas cosas muy a tiempo, ¿sí? Y nada, espero que les haya servido a todos, que hayan puesto bastante cuidado. Y un abracito. Muy buena la revisión, María Antonia. Bueno, doctora, mil gracias. A todos, buenas noches. Gracias.